Crees que entiendes a las personas, pero en realidad apenas percibes la superficie. Tus ojos se detienen en los gestos, en las frases repetidas, en las sonrisas ensayadas. Lo que no sabes es que detrás de cada palabra, detrás de cada silencio, existe un código invisible que pocos aprenden a leer. Nietzsche lo intuía mejor que nadie. El ser humano vive detrás de máscaras. Y no lo hace porque quiere engañarte, sino porque necesita sobrevivir. Cada gesto exagerado, cada crítica feroz, cada silencio prolongado es una grieta por donde se escapa la verdad. Si aprendes a mirar, ya no verás a las personas como antes. Las leerás como libros abiertos, incluso cuando ellos mismos ignoran lo que revelan. La primera verdad que Nietzsche dejó clara es que todos usamos máscaras. Desde pequeños aprendemos a disfrazar lo que sentimos para ser aceptados. El niño que llora demasiado aprende a sonreír para no ser rechazado. El adolescente que teme ser débil adopta una dureza artificial, y el adulto repite ese guión como si fuera su verdadera personalidad. Pero la máscara nunca es perfecta. Se desliza cuando hay tensión. Por eso, si quieres leer a alguien, no mires solo lo que muestra. Fíjate en lo que le incomoda. El verdadero yo aparece en el instante en que la armadura se resquebraja. La segunda verdad es aún más brutal. Lo que odiamos en los demás revela lo que negamos en nosotros. Cuando alguien señala con insistencia la arrogancia ajena, suele batallar con su propio orgullo herido. Cuando alguien condena la mentira en otros, suele esconder la suya. Nietzsche llamó a esto proyección, un espejo involuntario donde mostramos la parte que no queremos aceptar. Y cuando aprendes a observarlo, de pronto entiendes que las críticas no hablan del otro, sino del crítico. La tercera verdad se esconde en el silencio. Las palabras pueden ser decoradas, adornadas, repetidas como guiones, pero el silencio no sabe mentir. Cuando alguien esquiva una pregunta, cuando sus respuestas se vuelven cortas y rápidas, cuando baja la mirada antes de contestar, ahí se escucha un grito invisible. Nietzsche sospechaba de la palabra como herramienta del rebaño, como máscara social, y por eso veía en la pausa, en lo no dicho, la auténtica confesión. La cuarta verdad revela algo incómodo. La virtud excesiva suele ser vanidad disfrazada. El que presume su bondad, el que repite su pureza, el que corrige a todos desde un pedestal, no lo hace por amor a la verdad, sino por hambre de poder. La moral convertida en espectáculo se vuelve una máscara más. Nietzsche lo llamó voluntad de poder en camuflaje. Y es fácil comprobarlo. La bondad genuina nunca necesita aplausos. La quinta verdad cambia radicalmente la forma en que miras a los demás. Nadie te miente primero a ti. Todos se mienten a sí mismos. Cuando alguien dice, estoy bien, mientras tiembla, cuando repite, ya lo superé, pero el temblor en la voz lo contradice, no intenta engañarte. Ha practicado tanto esa mentira que la cree. La autodecepción es un mecanismo de defensa, no un crimen. Por eso cuando detectas inconsistencias en su relato, no pienses que conspiran contra ti. Entiende que llevan años conspirando contra sí mismos. Has empezado a ver que las máscaras se quiebran, que los gestos pequeños delatan más que los discursos largos. Pero Nietzsche fue más lejos. Comprendió que en el fondo, casi todo lo que decimos como razonamiento lógico es apenas una defensa del dolor. Aquí está la 13ª verdad. Nadie habla desde la pura lógica. Todos hablamos desde la herida. El que afirma con tono frío que el amor no existe, no está describiendo una teoría,
está revelando que alguna vez fue roto y aún le duele. La que declara que no se puede confiar en nadie probablemente lleva la marca de una traición que nunca cerró. Las ideas no son siempre conclusiones racionales, son escudos, justificaciones para no volver a tocar el fuego que nos quemó. Y cuando aprendes esto, dejas de debatir con argumentos y empiezas a escuchar la historia secreta que hay detrás. La 14ª verdad se descubre en cómo alguien reacciona frente a la debilidad ajena. No necesitas mirar cómo tratan a los poderosos, sino cómo tratan a los que no tienen defensa. El que ridiculiza a un débil está aterrado de su propia vulnerabilidad. El que castiga con dureza cualquier error probablemente vivió en un lugar donde los errores eran intolerables. Y el que parece invencible, pero deja tras de sí heridos en cada victoria, no lucha contra los demás, todavía está peleando con su propia sombra. En cambio, aquel que puede estar frente al dolor de otro sin necesidad de aplastarlo, el que ofrece compasión cuando podía humillar, ese es el que ya ganó la batalla interior. Y por eso, si quieres leer el alma de alguien, dale una oportunidad de mostrar cómo trata la fragilidad. Ahí verás su esencia. La 15ª verdad habla de un temor universal, el miedo a ser olvidado. Quizás hayas conocido personas que buscan siempre la atención, que llenan cada espacio con ruido, que no soportan la idea de pasar desapercibidos. A primera vista parece confianza, pero en realidad es lo contrario. Es el eco de un niño ignorado que, de adulto, no soporta la posibilidad de ser invisible. Por eso eligen brillar demasiado, contar historias interminables, vestirse para ser vistos, hacer cualquier cosa menos quedarse en silencio. No lo hacen por vanidad, lo hacen porque temen no existir para nadie. Cuando entiendes esto, la molestia que producen se transforma en compasión. Detrás de cada grito de «mírame», hay un alma que pide amor. La 16ª verdad es incómoda de aceptar. Muchas veces atacamos a quienes en secreto envidiamos. El crítico feroz del éxito ajeno no siempre lo desprecia. Muchas veces lo desea, pero no se cree capaz de alcanzarlo. Nietzsche comprendió que la envidia es deseo disfrazado de odio. Por eso el que ridiculiza al valiente suele desear tener su coraje, y el que menosprecia al libre en realidad anhela esa libertad. Es más fácil destruir que admitir lo que nos falta. Pero si logras leer la envidia en las críticas de otros, te vuelves inmune a su veneno. Y si logras leerla en ti mismo, descubres el mapa hacia lo que realmente quieres, pero no te atreves a reclamar. La 17ª verdad revela que lo que actuamos como adultos no es siempre elección consciente, sino repetición de la infancia. Nietzsche decía que no es que la gente no cambie, es que repite. El que nunca fue escuchado en su niñez se convierte en alguien que interrumpe constantemente para no sentirse ignorado otra vez. El niño castigado por llorar se transforma en un adulto que se esconde tras la lógica fría. El que solo recibió amor como recompensa a su rendimiento termina siendo un adulto que nunca deja de competir, incluso en relaciones que deberían ser refugio. Creemos que actuamos desde convicciones, pero en realidad solo estamos interpretando el mismo guión que nos impusieron. Si quieres leer a alguien de verdad, no preguntes en qué cree. Pregunta quién tuvo que ser para sobrevivir a su infancia. La 18ª y última verdad corona todo lo anterior. Los patrones de conducta son confesiones disfrazadas. No importa lo que alguien diga, lo importante es lo que repite una y otra vez. El que desaparece cada vez que una relación se vuelve seria, está diciendo, tengo miedo de ser herido. El que trabaja sin descanso y nunca se permite descansar, confiesa que no soporta estar solo con su mente. El que coquetea con todos pero nunca se entrega a nadie, revela que teme ser atrapado en un vínculo real. Son confesiones en forma de hábito, y si sabes observar, escucharás el relato completo de su herida sin que pronuncien una palabra. En este punto la mirada cambia por completo. Ya no puedes pensar que las personas son difíciles de entender. Descubres que en realidad se revelan constantemente, pero lo hacen en claves que la mayoría no aprende a leer. Nietzsche te enseñó a escuchar las grietas, los silencios, las exageraciones, los patrones, y cuando lo haces,
El mundo se transforma en un lenguaje vivo que nunca deja de hablar. Lo que has descubierto hasta ahora no es una técnica, es un despertar. Cuando comienzas a ver a la gente con claridad, algo en ti también empieza a temblar, porque esas 18 verdades no solo revelan a los demás, también se vuelven un espejo implacable. Te das cuenta de que tú también usas máscaras, que también proyectas en otros lo que no aceptas en ti, que también exageras, te justificas, repites viejos guiones que no escogiste. Y entonces aparece la pregunta inevitable. ¿Estás dispuesto a mirarte con la misma honestidad con la que miras a los demás? Nietzsche no quería que este conocimiento te hiciera más frío o manipulador, quería que te hiciera más lúcido, menos ingenuo, más consciente de que todo lo humano está marcado por el miedo y el deseo de sobrevivir. Cuando entiendes esto, se disuelve la necesidad de odiar. ¿Cómo odiar a alguien que solo está mostrando su herida? ¿Cómo despreciar a quien no sabe que está encadenado a su infancia? Al ver al otro con tanta nitidez, el odio se convierte en compasión y la compasión en poder verdadero. El poder de no dejarte engañar, pero tampoco endurecerte. Empiezas a caminar por la vida con una sensibilidad distinta. En una reunión ya no escuchas solo las palabras. Notas la tensión de quien interrumpe, la inseguridad detrás de quien se muestra demasiado alegre, el miedo escondido en la mirada esquiva. En la calle ya no te sorprende la arrogancia de alguien que presume, porque entiendes que es un disfraz de su vacío. En tus relaciones más cercanas, aprendes a escuchar lo que no se dice, los silencios cargados de miedo, los gestos repetidos que son súplicas escondidas. Cada persona se convierte en un libro y cada encuentro en una lectura. Pero aquí llega la parte más difícil: no usar estas verdades como armas, porque es tentador aprovechar la debilidad ajena, manipular sus miedos, explotar sus contradicciones. Nietzsche advirtió que ese camino termina devorándote. El verdadero aprendizaje no es dominar a otros, sino dejar de ser dominado por las apariencias. Usar este conocimiento para humillar es seguir atrapado en el mismo círculo de máscaras. Usarlo para comprender es salir de él. En ese sentido, leer a las personas no significa volverte un juez implacable, sino un testigo despierto. Empiezas a ver que detrás del crítico hay un niño inseguro, detrás del arrogante un ser frágil, detrás del controlador alguien aterrorizado por su propio caos. Y cuando lo comprendes, tu reacción ya no es odio ni burla, sino una especie de calma. Ya no te tomas nada de manera personal, porque entiendes que casi nada de lo que hacen los demás tiene que ver contigo, tiene que ver con sus batallas invisibles. Y poco a poco, esta nueva forma de ver se extiende hacia ti. Empiezas a detectar tus propias máscaras, a reconocer cuando exageras para ocultar una inseguridad, cuando atacas para esconder una envidia, cuando aparentas fuerza porque temes derrumbarte, y en esa sinceridad contigo mismo aparece una libertad inesperada. Dejas de culparte con dureza, porque entiendes que también eres humano, que también repites patrones, que también llevas heridas que buscan refugio. Y esa aceptación no te debilita, te fortalece. Al final, esas 18 verdades no son solo un mapa para leer a los demás, son una invitación para reconocerte a ti mismo. Cada máscara que ves en otro te recuerda una máscara tuya, cada silencio ajeno te señala un silencio propio, cada herida proyectada te conecta con la tuya, y en lugar de vivir atrapado en el teatro de las apariencias, comienzas a vivir con los ojos abiertos. Cuando llegas a este punto, la vida no se vuelve más fácil, pero sí más clara. Sabes que la mayoría actúa desde el miedo, sabes que los ataques son confesiones, que las críticas son espejos, que la arrogancia es fragilidad y que el ruido es vacío disfrazado. Y con ese conocimiento dejas de gastar energía en reacciones inútiles. En lugar de sentirte amenazado, eliges comprender. En lugar de herirte, eliges observar. En lugar de acumular odio, eliges soltar. Y tal vez este sea el secreto más profundo. Leer a los demás no te convierte en alguien que controla, sino en alguien que ya no necesita controlar.
Te convierte en alguien que atraviesa las máscaras y llega al corazón humano con la certeza de que detrás de todo solo hay un intento desesperado de ser visto, de ser amado, de no ser olvidado. Eso es lo que quiso mostrar Nietzsche, que detrás de cada gesto, de cada palabra, de cada máscara, hay una confesión esperando ser escuchada, y que si aprendes a leerla, no solo entiendes a los demás, sino también recuerdas quién eres. Si ya comenzaste a mirar detrás de las máscaras, ahora viene el paso más profundo. Descubrir que casi todas las acciones humanas nacen del miedo. Esta es la séptima verdad. ¿Por qué alguien explica demasiado, como si buscara justificar su existencia? ¿Por qué otro domina cada conversación? O, por el contrario, se esconde en el silencio. ¿Por qué alguien dice sí cuando en sus ojos se lee un no? La respuesta es miedo. Miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo al fracaso, miedo a la humillación. Nietzsche entendía que raramente actuamos por deseo puro. Lo hacemos para evitar perder lo que creemos que nos sostiene: amor, estatus, reconocimiento. Por eso, si quieres leer a una persona, no preguntes qué quiere, pregunta qué teme perder. La octava verdad es un espejo cruel. La crítica obsesiva no es un análisis, es una confesión disfrazada. Cuando alguien se burla constantemente de los sensibles, probablemente teme sus propias emociones. Quien ridiculice el aspecto físico de los demás suele estar atrapado en una guerra secreta con el suyo. Cada juicio repetido es una pista, no sobre el mundo, sino sobre el juez. Nietzsche lo resumió en una idea simple pero devastadora. El juicio es casi siempre autoacusación proyectada hacia afuera. Escuchar los ataques de alguien es escuchar, sin que lo sepa, su propia herida. La novena verdad nos enseña que la confianza exagerada es un disfraz. ¿Has visto a esas personas que parecen seguras de todo? ¿Que nunca dudan, que siempre tienen la respuesta exacta? Observa con cuidado. Detrás de esa máscara de control suele esconderse la culpa. Nietzsche lo notó en líderes, maestros, predicadores. La certeza absoluta no es fortaleza, es un muro levantado para que nadie vea la fragilidad interior. Cuando alguien necesita demostrar siempre que tiene razón, lo que realmente está mostrando es miedo a ser descubierto. La décima verdad es aún más sutil. Las personas se delatan cuando exageran. El que repite sin parar, no me importa lo que piensen, probablemente vive obsesionado con la opinión ajena. El que afirma, yo siempre soy feliz, suele estar huyendo de su tristeza. La exageración es volumen alto para tapar la inseguridad. Nietzsche veía en todo extremo una forma de desequilibrio, nunca de poder. Cuando alguien habla con demasiada fuerza, escucha lo que quiere ocultar, no lo que dice. La 11ª verdad habla de la obsesión por el control. Todos buscamos un mínimo de orden en nuestras vidas, pero cuando alguien necesita controlar cada detalle, cuando no soporta la incertidumbre, cuando se aferra a las reglas con manos de hierro, no es porque sea